Soy la hermana Laura Solano Romero, de las Misioneras Catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Les hago llegar un saludo cordial en este tiempo tan especial en el que estamos viviendo la octava de la Pascua. Nuestras oraciones por todos ustedes también en este tiempo difícil de enfermedad y de dificultades, sabiendo que Cristo vive entre nosotros y no estamos solos. Agradezco también la participación de todos los laicos, todos los misioneros que llevamos este programa de catequesis familiar en favor de la familia. Y dando continuidad a nuestras catequesis en nuestra tercera etapa, en esta Arquidiócesis de Puebla, y haciendo un poco de recuerdo en el corazón de nuestra catequesis pasada, en la número 23, en el número 24, en el que meditamos nuestra catequesis titulada Testigos de la Vida. Este tema, como ya sabemos, nos preparó para vivir esta gran fiesta de los cristianos, nuestro triduo pascual, nuestra fiesta de todos los cristianos en este caminar como iglesia. Y después de esta experiencia de vida, y después de estar gozando de estos frutos del resucitado, continuamos con nuestra catequesis número 22, que tiene como título Laicos en el corazón del mundo. Y para solicitar la intervención del Espíritu Santo para profundizar la palabra de Dios, también le pedimos a María nuestra Madre su compañía, que ella haga llegar a nuestro corazón la palabra de su Hijo Jesús. Y hacemos nuestra oración llamada Reina del Cielo. Reina del Cielo, regocíjate, aleluya, porque aquel que mereciste llevar, aleluya, resucitó según lo dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Regocíjate y alégrate, oh Virgen María, aleluya, porque el Señor verdaderamente resucitó, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te dignaste alegrar al mundo, te rogamos que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, participemos de los goces de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de nuestra catequesis 22 es acrecentar la conciencia del papel insustituible de los laicos en la tarea evangelizadora de la Iglesia, desde su identidad bautismal para vivir la comunión e impulsar la misión. Y como siempre damos inicio partiendo de la vida, haciendo referencia que cuando una persona de buena salud sufre un accidente o una afección cerebral que le impida recordar quién es, a qué familia pertenece, a qué se dedicaba, cuáles eran sus diversiones, quiénes eran sus amigos, surge una situación bastante difícil para el enfermo, para la familia y los conocidos. Entre todos, pues la familia es la más afectada y hace todo lo posible por ayudar y recuperar su salud. También por su parte los médicos
dan las orientaciones oportunas para favorecer y facilitar la recuperación del enfermo. Le preguntan si recuerda su nombre, piden a la familia que les muestre fotografías y objetos distintos y de distintos acontecimientos familiares y de su trabajo o de actividades que realizan normalmente para ayudarle a recordar y observar su mejoría. Pues la más afectada es la familia en esta situación. Le ocasiona dolor, preocupación, tristeza, impotencia y desesperanza cuando el tiempo se alarga y no hay buenos resultados. Pues también hay cambios inesperados en el ambiente familiar, porque tienen que dejar su casa, trabajo, descanso, horas de comida para atender lo mejor posible a su ser querido. Sin embargo, lo hacen con mucho gusto, con cariño y dedicación, con la esperanza de que se recupere. También los familiares, amigos y conocidos muestran su interés y apoyo, visitando al enfermo, dando su tiempo cuando se necesite. Por lo tanto, podemos decir entonces que es importante conocer nuestra identidad, saber quiénes somos para vivir con dignidad la vida que hemos recibido como un don y que ésta sea expresión de agradecimiento y plenitud, repercutiendo de forma positiva en la familia y en la sociedad. Y para realizar plenamente nuestra vocación y misión en la Iglesia y en el mundo como laicos, es de vital importancia tomar conciencia de nuestra identidad. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en los versículos 14-21. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Esta lectura que hemos escuchado del Santo Evangelio de San Juan está enmarcado, como sabemos, en la parte de oración que Jesús hace al Padre. Sabemos que Jesús fue un laico que vivió inmerso en la situación política, económica, religiosa y cultural de su tiempo. Sin embargo, él tenía el corazón anclado en su identidad. Jesús se sabía hijo muy amado del Padre y también se sabía enviado al mundo para manifestar el amor y la voluntad del Padre a todos los hombres y mujeres. Sin embargo, estando en el mundo, Jesús en muchas ocasiones, en muchos momentos, veía su identidad amenazada con la intervención del padre de las mentiras, el padre del mal, que es especialista en dividir y adormilar a la gente para que se olvide quién es en verdad. El enemigo se acerca y, por decirlo de alguna manera, quiere hacer de padrino o de mentor de Jesús,
Es como si Él le dijera, mira, tú eres muy joven y vas iniciando tu misión. Yo en cambio llevo ya muchos años en este mundo y te puedo enseñar cómo funciona bien aquí las cosas. Aquí todo funciona con dinero. Adórame y ya lo verás, te aseguro el éxito. ¿Qué hace Jesús ante estas situaciones? Ante estas propuestas que no estuvo exento. Jesús sabe cuál es su identidad y su misión. Y por ningún motivo estuvo dispuesto a dialogar y a negociar con el mal. Defiende su identidad de hijo. Su padre ha confiado en él y Jesús lo sabe. También sabe que sus hermanos y hermanas lo necesitan, que esperan una palabra de aliento en sus vidas. Necesitan una referencia que les oriente en el camino. Jesús se hace referencia confiable porque se ha hecho uno de nosotros. Ha experimentado el dolor, el sufrimiento, la injusticia, las preocupaciones, también ha experimentado el abuso, pero también ha experimentado las alegrías y esperanzas de las personas. Pues a lo largo de los evangelios encontramos testimonios de personas que se encontraron con Él y que se transformaron en sus discípulos misioneros. Por mencionar algunos, recordemos a la samaritana, cómo se encontró con Él y transformó su vida y además se volvió evangelizadora de sus hermanos. También recordamos el encuentro que tuvo con el ciego de nacimiento y que al encontrarse con la persona de Jesús transformó su realidad, transformó su vida, transformó toda su existencia. Después de su resurrección, Jesús encarga a toda la iglesia la misión de anunciar el Evangelio a todo el mundo, como nos dice San Marcos 16:1. Y Jesús mismo, como escuchamos en el Evangelio que hemos leído, nos hace partícipes de su misión, de su propia misión. Y Él nos está diciendo, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, en Juan 17:18. Recordemos a María Magdalena, la primera misionera, que comunica a los apóstoles la noticia de la resurrección y que durante estos días hemos estado escuchando frecuentemente. Él le dice a los hermanos, he visto al Señor. También en los Hechos de los Apóstoles se nos habla de mujeres como Tabitá, que ella repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad a los hermanos. En Hechos 9:36 encontramos esta cita. También María, la madre de Juan Marcos, ella usa su casa como lugar de encuentro para la oración, en Hechos 12:12. También encontramos a San Pablo, el apóstol de los apóstoles. Él tuvo un encuentro muy especial con el Señor Jesús y a partir de ese momento se siente llamado a llevar el Evangelio a todos los pueblos. Él reconoce por la revelación de Dios el proyecto de salvación que Dios tiene para todos. Él lo llama como un designio de Dios, una salvación eterna y gratuita que Dios ofrece a toda la humanidad. También es un misionero bien convencido a tal punto que él dice, ¡ay de mí si no evangelizo! Posteriormente, en las comunidades donde Pablo anuncia el querigma, surgen nuevos discípulos y entusiasmados por acompañarle en la preparación de comunidades a través del anuncio del Evangelio.
Estos hombres y mujeres provenían de distintas culturas, religiones y idiosincrasias, como médicos, esclavos, comerciantes y terratenientes, y de diferentes condiciones: hombres, mujeres, matrimonios, viudas, célibes. Todos ellos eran reconocidos como colaboradores de Dios, implicados en diversas tareas de anunciar a Jesucristo. Ahí tenemos a Lidia, que también prestaba su casa para la reunión de la comunidad; a Febe, que tenía un papel especial en la evangelización. Tenemos también a un matrimonio de nombre Priscila y Aquila. Eran excepcionales misioneros. Entonces, como podemos observar, desde los orígenes, las primeras comunidades cristianas crecieron y se enriquecieron con la acción dinámica y organizada de los laicos. Y les invito a leer el final de la carta a los romanos, que hay una infinidad de lista de hermanos laicos comprometidos con la Iglesia. Podemos ver, por lo tanto, que desde el comienzo los fieles laicos tenían una conciencia clara de su identidad bautismal. Es decir, sabían que eran hijos de Dios y vivían muy unidos al proyecto de Jesús. Luego también, bajo el impulso del Espíritu Santo, reconocen que su presencia en el mundo y en la sociedad se extiende en los diversos ámbitos de la vida, al igual que Jesús, que es semilla bendita de Dios. Por eso afirmamos nuevamente que el bautismo es la base sacramental primera y decisiva para definir teológicamente al laico. La consagración bautismal es esencial y fundamental para todas las vocaciones y consagraciones. Especiales se contiene ya nuclearmente en la vocación fundamental cristiana a la fe y en la consagración bautismal. Entonces, de principio, toda consagración que nosotros podemos encontrar en la Iglesia se inicia y se fundamenta en el bautismo. Y por lo tanto todos tenemos una única vocación: el seguimiento de Jesucristo. Ese es nuestro primero y fundamental compromiso de todo bautizado. Por este motivo podemos decir que existe una sola y misma vocación cristiana a partir de un solo mismo bautismo, que se vive en formas peculiares, pero con igualdad de dignidad y complementariedad entre sí. ¿Por qué nos habla en formas peculiares? Pues porque sabemos que la vocación laical se diferencia de la vocación del ministerio ordenado, que hace referencia pues a los sacerdotes ordenados. También tenemos, ¿verdad?, la vida consagrada, que tiene su forma peculiar de vivir la vida cristiana, así como los ministros ordenados. Y los laicos. Pero es importante remarcar que todos somos pueblo de Dios, todos somos bautizados, todos tenemos la misma vocación, como ya lo mencionaba, que es seguir a Jesús, que es comprometernos con su proyecto, y hay una igualdad de dignidad. Nuestra diferencia en la peculiaridad, en la particularidad de nuestra manera de vivir nuestro seguimiento a Cristo,
no nos hace diferente a nuestros hermanos laicos. Tenemos la misma dignidad por el bautismo. Y somos complementarios, estamos llamados a vivir la comunión en la iglesia, entre nosotros. Y esto lo estamos remarcando mucho en nuestra reflexión el día de hoy, porque hubo algún tiempo en la iglesia que hicieron diferenciación entre los ministros ordenados, la vida consagrada y los laicos. Hoy estamos aclarando que todos tenemos la misma dignidad, la vocación misma de ser cristianos, de ser seguidores del Señor, y la responsabilidad de que las riquezas y carismas de cada uno de los diferentes estados de vida son complementarios. Nos vamos enriqueciendo y vamos beneficiando todos a la iglesia. ¿Dónde dice esto que estamos diciendo? Precisamente lo vamos a encontrar en el documento del Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, o Luz de las Gentes, en el número 31, y que el documento, esta exhortación apostólica de su Santidad Juan Pablo II, Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo, en el número 15 y 16, lo va a reafirmar. Entonces, si tenemos la misma dignidad, ¿cuál es esa forma peculiar de los laicos? Así pudo afirmar, dando un paso adelante respecto a la doctrina conciliar. Dirá el documento de Christi Fidelis Laicis: ciertamente, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular. O sea, todos tenemos un compromiso con el mundo, ¿sí? Todos, todo el pueblo de Dios. Pero lo son de forma diversa, ¿sí? Tenemos nuestra peculiaridad. En particular, la participación de los fieles laicos tienen una modalidad de actuación y de función, según el concilio, es propia y peculiar de ellos. Tal modalidad se designa con la expresión índole secular. Así lo define el documento con la Constitución Dogmática Lumen Gentium, ¿verdad? La índole secular, que los distingue sin separarlos de los demás fieles, ¿sí? O sea, no porque se les denomine como una índole secular, no, son aparte, no definitivamente, no los separa, sino al contrario. Es indispensable, como podemos ver, la tarea, la función de la comunidad eclesial, ya que ella nos transmite la memoria viva de Cristo, y los cristianos seguimos a Jesucristo insertos en su cuerpo, que es la Iglesia, y en el mundo, realidad creada como hábitat del hombre en el que está profundamente enraizado y puede influir positiva o negativamente. Como ya hemos mirado, ¿verdad?, cómo este bautismo, este proyecto de Dios, esta identidad de ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros y comprometidos con el mismo proyecto de Jesús, se va dando en la comunidad y por el testimonio de la comunidad. Y como dice, ¿verdad?, este ser cuerpo en la Iglesia se da en el mundo. Dice, realidad creada como hábitat del hombre en el que está profundamente enraizado, y como lo dice, podemos nosotros influir positiva o negativamente.
Y pues también el pueblo de Israel en momentos difíciles, como cuando estaba en el destierro, se dio cuenta de que el Dios que lo creó era el mismo que lo redimió. Dios redime al hombre en el mundo porque en él ha sido creado. ¿Sí? Entonces, este mundo donde vivimos es este mundo al que nosotros somos enviados para vivir el proyecto de Dios, su proyecto salvador. Y bueno, estamos invitados, ¿verdad? Hoy más que nunca, pues a valorar o a decir que el mundo está llamado a ser santo en su profanidad, ¿sí? Desde esta perspectiva, la mundanidad, la secularidad, forma parte del ser cristiano. Como decíamos, como lo define el documento, es propia y peculiar de los laicos, aunque no es exclusiva. Bueno, ¿en qué consiste precisamente esta tarea de los laicos? Como lo dice el concilio, describe la condición secular de los fieles laicos indicándola primero como el lugar en que le es dirigida la llamada de Dios. Es en el mundo, ahí en su realidad de cada día, en su realidad donde se desenvuelve, así como Jesús, al encarnarse en la historia, al encarnarse en una cultura muy propia, Él no es ajeno a su política que vive, no es ajeno a su economía, no es ajeno a su cultura, a su religión, sino que se involucró, ¿verdad?, y santificó esas realidades, porque ese era el proyecto del Padre y sigue siendo el proyecto del Padre, que ahora precisamente estamos hablando de los laicos en el corazón del mundo. Son enviados ahí en el mundo, como lo dirá el documento de Puebla enseguida, que ellos están inmersos en el mundo para ser el corazón de la Iglesia. Allí son llamados por Dios. Entonces se trata de un lugar que viene presentando en términos dinámicos. Los fieles laicos viven en el mundo, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida. Entonces, toda nuestra vida, ¿verdad?, vamos entretejiéndola día a día y en estos ambientes donde nos vamos desarrollando. ¿Sí? Ellos son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales. Y el documento del concilio precisamente dice, pues esto que vivimos no es un dato exterior y ambiental, como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. Es a ello a lo que Él nos está llamando, una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. Nuestras relaciones con la familia, nuestras relaciones en la sociedad, nuestro trabajo, nuestras profesiones, la cultura donde nos vamos desenvolviendo, es Jesucristo el que da plenitud a su significado y que ese es el aporte de los laicos. Y como ya decíamos, el mismo Verbo encarnado, Jesucristo, quiso participar de la convivencia humana, santificó los vínculos humanos, en primer lugar los familiares, donde tienen su origen las relaciones sociales, sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria. Él se involucró, ¿verdad? Quiso llevar la vida de un trabajador de su tiempo y de su región. Jesús no vivió su vida aparte de la realidad. Por eso que quiere aclararnos a todos nosotros y de manera especial en la vocación laical, con su particularidad y su misión propia, dirá el documento del documento de Aparecida, en el documento que sigue, el documento
de los laicos, de Christi Fidelis Laici, seguirá diciendo que de este modo el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque Él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. Pues es ahí donde damos gloria a Dios, sí, no somos ajenos. Dice, el bautismo no los quita del mundo, tal como lo señala el apóstol Pablo. Hermanos, permanezcan cada cual ante Dios en la condición en que se encontraban cuando fueron llamados. Y también nos dice, son llamados por Dios para contribuir a modo de fermento a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida, con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Por este modo, el ser y el actuar en el mundo para los fieles laicos no solo una realidad antropológica y sociológica, sino también una realidad teológica y eclesial. En efecto, Dios les manifiesta su designio, su situación intramundana y les comunica la particular vocación de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Pues como podemos ver, estamos insistiendo mucho en esto, pero es muy importante descubrir que estas realidades, que muchas realidades no son realidades no propias para el ser humano, no nos benefician en nuestro desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero esas realidades las tenemos que transformar, tenemos que abrazarlas y tenemos que transformarlas, como lo dice el documento, ¿verdad? Ordenándolas según Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Jesús no huyó, ¿verdad?, ante las realidades que denigraban a la persona. Él, directamente, relacionándose con el pueblo y con los más marginados, les orienta, les habla de esa dignidad de ser hijos de Dios y los lleva a que ellos sean protagonistas y de transformar su ambiente en el que ellos vivían. Pero, ante todo, sabiéndose únicos hijos de Dios y hermanos entre ellos, y también creyendo a Jesús como enviado del Padre y creyendo lo que les proponía. Y bueno, ¿verdad? Como dice aquí, las imágenes de la sal que nos dirá el Evangelio, de la luz, del fermento, ¿verdad?, de la masa que fermenta, ese es el mensaje que los fieles laicos tienen que asimilar y ser ellos mismos fermento, luz y sal de la tierra, ahí donde ellos viven, ahí donde ellos habitan. El documento de Puebla pues ya nos confirmará en el número 786, nos dirá que el hombre de la Iglesia en el corazón del mundo y el hombre del mundo en el corazón de la Iglesia, ¿sí? Entonces, es ahí, este mundo que Dios nos ha regalado, este mundo hermoso, pero pues que sabemos que sin una adecuada evangelización, una ignorancia de nuestra identidad y de nuestra misión, pues la realidad en la que vivimos puede ser oscura e impedirá nuestro caminar. Pero para nosotros los cristianos, sabedores de nuestra dignidad y de nuestra misión, esa es nuestra tarea, de ayudar a otros hermanos con nuestro testimonio, con nuestra manera de hacer nuestro trabajo, con nuestra manera de desenvolvernos con los demás. Todo eso es ser fermento en la masa.
y por muy adversa que pudiera ser la realidad, siempre con la fuerza del Espíritu Santo vamos a lograr esta encomienda que Jesús nos hace. Y así también encontramos estas ideas que hemos mencionado acerca de la tarea de los laicos en el documento de Aparecida. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 899, el documento de Aparecida en el 209 al 211. El documento de Aparecida va a dar un paso más adelante. Esta nos dirá que los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia. Primero, con el testimonio de su vida. En segundo lugar, con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado según las necesidades locales, bajo la guía de sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y a confiarles ministerios y responsabilidades en una iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso cristiano. Bueno, esto que está diciendo el documento de Aparecida es además de su tarea en el mundo, ¿sí? En todos los ámbitos y en todos los donde se desenvuelve el ser humano. Y aparte, su misión en la iglesia, en la tarea evangelizadora de la iglesia, concretamente, como ya lo acabo de leer. Pero esta no es la única, ¿sí? Esta no es la única. Además de la forma peculiar en el mundo donde está llamado. Por último, dice, todos en la iglesia, nos dirá nuevamente el documento de Christi Fidelis Laici, precisamente por ser miembros de ella, reciben y por tanto comparten la común vocación a la santidad. Los fieles laicos están llamados a pleno título a esta común vocación sin ninguna diferencia respecto de los demás miembros de la Iglesia. Todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos los fieles están invitados y deben tender a la santidad y a la perfección en el propio estado. Pues como podemos ver, principalmente estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación, porque el Espíritu Santo, su trabajo es precisamente asemejarnos a Cristo, asemejarnos a Él. Entonces, esto nos abre un panorama porque nosotros solos no trabajamos este envío. Jesús nos participa de su misma misión, como ya lo hemos leído, ¿verdad? Él no nos miente, dice, como el Padre me ha enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Al igual que Él. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, en esta llamada a la santidad, hace posible que todo lo que digamos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, vamos a impregnar de la presencia de Dios esas realidades, siendo conscientes de que esa es nuestra misión. Y por último, el Papa Francisco, en el documento de Evangelii Gaudium, pues recalca que es necesaria una evangelización que fecunde la sociedad con el espíritu cristiano, tarea frente a la cual advierte, ¿verdad? Aquí nos va a hacer una llamada a tener mucho cuidado de ofrecer a los laicos una formación y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales. Estos constituyen un desafío pastoral importante, porque es un ambiente en el que a veces, como laicos, poco abundamos. De hecho, el Papa Francisco, pues antes de confirmar esto, que necesitamos una formación para hacer precisamente una evangelización a estos grupos, ¿verdad? Porque ellos llegan
en ambientes donde a veces nosotros no podemos llegar, pero si ellos, dentro de su profesión y de sus capacidades y habilidades, pueden llevar el Evangelio, pues esto es importantísimo. Pues ese es un reto para nosotros, la Iglesia. Y pues le damos gracias a Dios por compartir su palabra con nosotros, por confiárnoslas de manera especial. Le damos gracias a Jesús y concluimos con unas preguntas que nos invita a responder con la vida. ¿Cómo me siento después de reflexionar este tema? ¿Qué desafíos encuentro en la vivencia de mi vocación laical? ¿Cómo participo en la misión evangelizadora de la Iglesia? ¿A qué me compromete reconocer mi identidad de hijo en el Hijo? ¿Cuál será mi aporte como enviado de Jesús a ser sal y luz de la tierra para transformar la sociedad? Bueno, nuevamente les invitamos a colocar el texto bíblico también para animarnos, para ambientarnos y revitalizar esta misión tan importante que tenemos en el mundo. Les invito a que pongan un mapamundi allí en su casa, en su hogar. Pongan diversas fotografías de laicos donde se encuentran realizando trabajos habituales, ¿verdad? Todo trabajo es santificado si así nosotros lo creemos y lo realizamos. Y bueno, pues también estamos invitados a agradecer nuestra condición de hijos en el Hijo. Somos hijos en la persona de Jesús y el don de la vocación laical con una oración espontánea. Pues vamos a culminar rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a nuestra Madre Santísima y también le encomendamos la vida de tantas familias en esta situación, pues que a veces entristece, desanima, pero le pedimos a ella que camine con las familias en estos momentos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues saludos hermanos y que sigan compartiendo y aprovechando este tiempo especial de Pascua. Dios los bendiga. Tu grandeza, Señor.